¿Qué pasa, chicos? Parece que el futuro de Karim Benzema cada vez está más despejado y pinta que es lejos del Real Madrid. Ahora toca preguntarse qué puede hacer el Real Madrid para suplir esta baja. Y bueno, ya sé que están saliendo nombres en la prensa. Algunos parecen un poco alocados, otros parecen, bueno, pues que la gente conoce menos. Sea como fuere, este vídeo me apetecía hacerlo porque es un vídeo que tarde o temprano había que hacer, porque Benzema, si no se iba este año, se iba a ir el siguiente. ¿Qué alternativas tiene Karim Benzema a día de hoy para que el Real Madrid pueda fichar? Y cuando digo a día de hoy, es que no voy a meter a Erling Haaland, por ejemplo, porque todo el mundo ya señalaría al jugador noruego, pero no es realista. Es un fichaje que este año, desde luego, no se puede hacer. Entonces, basándonos en qué necesita el Real Madrid y a dónde quiere ir, el futuro del Real Madrid también pasa por un proyecto por el cual, dependiendo de las decisiones, puede condicionar o no. Bueno, pues vamos a ver qué jugadores pueden adaptarse más a este tipo de situación. Os voy a poner una serie de estadísticas para que veáis a los jugadores de los que vamos a hablar. Os voy a poner a Karim Benzema como referencia. Como veis aquí en el mapa de calor de Karim Benzema, es un jugador que en el Real Madrid tiene sobre todo influencia dentro del área y mucha influencia en el extremo izquierdo. ¿Por qué en el extremo izquierdo? ¿Por qué le gusta a Karim Benzema tirarse al extremo izquierdo? Fácil, porque en el Real Madrid está jugando Vinicius. Entonces es un jugador con el que se asocia perfectamente, en el que se pueden buscar. Karim Benzema puede filtrarle pases, Vinicius puede apoyarse en él. Entonces, Karim Benzema, aunque su zona de mayor influencia es en el centro del área contraria, es un jugador que ha jugado también tirado a la izquierda para poder ayudar a su compañero de equipo. Sus estadísticas, sin embargo, este año dejan algo que desear. Como veis, ha jugado 23 partidos, los 23 de comienzo. Ha marcado 18 goles. Se esperaba que pudiese marcar 20,60. Vamos, entre 20 y 21. Y lo cierto es que ha estado entre 2 y 3 goles por debajo de lo esperado. Karim Benzema, como bien sabéis, no ha dado todo el rendimiento que se esperaba de este año, más viendo cómo estaba el año pasado. Y lo cierto es que sí ha podido sufrir ya esa bajada casi radical por culpa de la edad. Con lo cual, que se vaya este año es malo. Pues a ver, que se vaya del Madrid no es malo en sí mismo, porque es un jugador que ya necesitaba relevo. Lo que pasa que, pues los tempos no han sido los correctos y va a abandonar el Real Madrid cuando el Madrid no tiene claro a qué quiere dedicarse, a qué quiere fichar, si quiere esperar a un proyecto, si quiere empezar uno nuevo. Entonces, bueno, pues eso es lo malo de que se vaya Karim Benzema. El primer jugador del que se ha hablado es Harry Kane. Es un gran jugador. Aquí vemos en sus zonas de influencia que varían muchísimo con respecto a las de Benzema. Evidentemente, una de sus zonas de mayor influencia es dentro del área. Recordemos que Harry Kane es un goleador. Pero no solamente es un goleador el inglés, es un jugador que tácticamente se posiciona muy bien y es un jugador que además se asocia perfectamente, es un jugador que tiene mucha visión de juego, además de que es un jugador que gana muchos duelos aéreos, entonces su zona de influencia también está cerca del centro del campo para los saques del portero, directamente de su propio portero para poder hacerse con el control del esférico. Entonces, Harry Kane, que es un jugador que, como muchos han dicho ya, es lo más parecido que puedes encontrar a Karim Benzema, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que además Harry Kane es más solidario y yo diría que es algo más goleador. Y sin embargo, yo creo que al igual que Benzema, es un jugador muy asociativo, muy bien posicionado tácticamente. Un jugador que sí es cierto que te va a dar un rendimiento muy bueno durante 2 o 3 años y que no se va a notar seguramente tanto la ausencia de Benzema, porque Harry Kane, y vuelvo a insistir, es un jugador que tiene cualidades muy similares a las del francés. Ahora os voy a poner las estadísticas de Harry Kane este año, aquí las tenéis. Ha jugado 38 partidos, ha marcado 30 goles este año en Premier League.
y se esperaba que marcase 21,46. Es decir, Harry Kane ha estado por encima de lo esperado para su rendimiento. Ha marcado un gol cada 114 minutos, que es bastante. Entonces, tenemos a un jugador bastante completo. ¿Cuál es el pero de Harry Kane? Bueno, pues el pero de Harry Kane es que sería el jugador que más comprometería el futuro del club a corto plazo. Harry Kane va a cumplir 30 años y traer a este chico supondría renunciar definitivamente tanto a Mbappé como a Haaland, si es que el propósito del club es ficharlos el próximo año o el siguiente, no sé. O el 24 o el 25, porque se habla de Mbappé el 24, Haaland el 25, o los dos los quieren traer el 24. Bueno, ya sabéis cómo es la prensa. Entonces Harry Kane, si lo traes este año, el año que viene no tendría ningún sentido traer ni a uno ni al otro. Y además es que esa convivencia sería prácticamente imposible. Otro de los jugadores que os voy a poner es Víctor Osimhen. Como estáis viendo, Víctor Osimhen tiene una zona de influencia algo similar a la de Harry Kane. Lo que pasa que tiene más influencia todavía dentro del área. No es un jugador tan asociativo como pueda ser el inglés, no tiene tanta técnica ni tanta calidad. Lo que sí tiene es un remate prodigioso y además define muy bien de cara a portería. Que veáis zonas de influencia un poco más para atrás, bueno, es un jugador que además tiene una gran velocidad, con lo cual muchas veces le podemos ver en 3/4 partes del campo esperando a que uno de sus compañeros le filtre un balón para aprovechar un desmarque y encarar al portero. De ahí que veis esa zona en las 3/4 partes algo más roja anaranjada, ¿no? Bueno, pues es a causa de eso. Víctor Osimhen mide 1,86, también es un jugador bastante alto, decir que Harry Kane medía 1,88, 1,86 mide Víctor Osimhen, con lo cual es un jugador que también gana bastantes duelos aéreos, aunque no es su fuerte. No es el fuerte de este chico ganar los duelos aéreos, ni ganar tampoco duelos en el suelo. Pero bueno, siempre tienes ahí un puntal de 1,86 que para un momento dado, bueno, pues te puede bajar la pelota, puede jugar de cara a los extremos, es un chico rápido y estas son las estadísticas de este año. Ha jugado 31 partidos, ha marcado 25 goles, esperaba que marcase 20,47. Ha estado también por encima de las expectativas. La frecuencia de goles mejora sensiblemente a la de Harry Kane. Un gol cada 100 minutos. Y bueno, pues es un jugador que encajaría perfectamente en la plantilla del Real Madrid. Es un delantero centro total. ¿Puntos en contra? Bueno, tiene 25 años. Eso puede parecer un punto a favor o un punto en contra, dependiendo. Si el jugador se adapta bien y da todo el rendimiento y calidad que se espera de él, pues hombre, tienes un jugador para los próximos 5 o 6 años que te va a aportar muchos goles. ¿Que el jugador no va por esa línea y resulta ser un fiasco? Pues te vas a comer a un jugador esos 5 años de contrato que va a ser muy difícil vender, que te ha costado mínimo 100 millones de euros y que seguramente este chico venga cobrando bastante porque tiene varias novias en el fútbol europeo. Otro de los jugadores de los que se habla, que voy a contar de este chico, este es Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, que poco se puede hablar, aquí tenéis la zona de influencia. La zona de influencia va desde la izquierda hasta el centro, es decir, él siempre se mueve por la izquierda y siempre se mueve por el centro. Y antes de ir con las estadísticas de Mbappé este año, me vais a permitir que os muestre otras estadísticas. Estas son las de Vinicius Junior. Vinicius Junior se siente cómodo y tiene influencia en las mismas zonas que Kylian Mbappé. A ver, esto ya es una cuestión de opiniones y cada uno puede opinar lo que le da la gana. En mi opinión, Vinicius Junior y Kylian Mbappé no son compatibles en el mismo equipo, porque su zona de influencia es la misma. Y Kylian Mbappé ya ha dejado claro que no le gusta jugar de delantero centro. A él le gusta jugar de delantero, pero tirado a la izquierda para luego encarar a portería hacia el centro. Si a Kylian Mbappé le metes en el Real Madrid, tienes que vender a Vinicius Junior. Y no es que lo estoy diciendo yo. Estos mapas de calor muestran
cómo se mueven los jugadores. Si tienes dos piezas que se están moviendo igual, esas dos piezas se van a contrarrestar. No pueden estar jugando juntas. Insisto, que no lo digo yo, que lo está diciendo la propia estadística. Pero bueno, por eso yo desecho mucho que pueda venir Kylian Mbappé este año. Por lo menos este año. O no al menos que venga sin que salga Vinicius Junior, lo cual eso ya, a gusto de cada cual, puede parecer un error o habrá gente que lo prefiera. Sea como fuere, estas son las estadísticas de Kylian Mbappé. Ha jugado 33 partidos, ha marcado 28 goles, se esperaba de él 25 goles esta temporada, con lo cual también está por encima de lo esperado, y marca un gol cada 98 minutos, que es una salvajada. Bueno, todo lo que os estoy enseñando, como veis, los goles esperados, el único que empeora hasta ahora los goles esperados es el propio Karim Benzema. Lo que demuestra que este jugador realmente, que se vaya, pues hombre, sí, es doloroso. Pero también es cierto que es que ha bajado muchísimo su rendimiento. Llegados a este punto, ¿qué creo que puede hacer el Real Madrid? Bueno, pues creo que hay otra alternativa más. Yo no digo ni que me guste ni que no me guste. Yo digo las alternativas que se pueden mover. Pasar a Rodrigo al delantero centro y fichar un extremo derecho. Un extremo derecho además goleador. ¿Por qué goleador? Bueno, porque hay extremos derechos que también pueden funcionar muy bien de delantero centro. Y entonces tú puedes alternar entre Rodrigo y este chico para que jueguen en esas posiciones. En algunos partidos puede ser Rodrigo el delantero centro y el que fiche es el extremo derecho, y en otros partidos Rodrigo puede ser el que esté de extremo derecho. ¿Qué jugadores pueden encajar también si el Real Madrid decide que no va a fichar un delantero, sí un extremo derecho que, digamos, compromete menos el futuro del club? ¿Qué jugadores son los que más pueden acercarse a este perfil de fichaje? Bueno, pues a mí el primero que se me viene a la cabeza es Gnabry, del Bayern Múnich. Gnabry, aquí tenéis la zona de influencia, es un extremo derecho, además juega, o sea, tiene también cierta pequeña influencia dentro del área, pero la hemos visto más de una vez jugar de delantero centro. Es un jugador que no tiene demasiadas carencias, es un jugador que se asocia perfectamente, es un jugador que tácticamente también es muy bueno, es un jugador rápido y tiene una gran definición. Entonces, ¿se podría compatibilizar con Rodrigo, con Vinicius y esperar al año que viene a un fichaje gordo? Pues tal vez sí, tal vez sí. A lo mejor ahí sí que puedas rascar algo más si fortaleces el extremo derecho. Tienes también, por ejemplo, al Leroy Sané. El Leroy Sané, del que, por cierto, no os puedo poner estadísticas porque no las tengo. Leroy Sané es un jugador pues muy parecido a Gnabry, es algo más alto, un jugador muy rápido, tácticamente muy bueno, técnicamente es impecable, tiene un gran disparo desde fuera del área. Seguramente lo que más yo le veo es que entra en partidos en los que se desconcentra excesivamente y sale mucho. O sea, es un jugador de los que, como el partido no vaya por donde el jugador quiere, agacha la cabeza y de ahí es muy difícil sacarlo. Emocionalmente me parece un jugador algo débil. Otro que podría encajar perfectamente si al final no se termina de concretar ese fichaje por el Chelsea sería Christopher Nkunku. Pero Christopher Nkunku ya estamos hablando, como veis, de más un delantero centro o incluso un media punta, porque tiene tanta influencia en los 3/4 partes del campo como es en la delantera. ¿Nkunku podría poner en peligro el fichaje de un delantero centro el día de mañana? Pues depende de dónde quieras poner a Nkunku. Si Nkunku no va a ocupar el delantero centro y lo usas como un media punta, pues tal vez pueda tener cabida, insisto. Os digo este tal vez porque te juntarías con Vinicius, con Nkunku, con Rodrigo y un fichaje, imaginemos que es Mbappé o Haaland el año que viene. Tienes a 4 tops mundiales para 3 puestos y los 4 quieren ser titulares, evidentemente. Con lo cual, pues, a ver, Nkunku para mí ahí me parecería un poco más difícil, pero si hay que ficharlo este año,
y el Madrid decide que el proyecto Mbappé-Haaland no va a tirar para adelante y que prima más el competir este año, pues Nkunku lo cierto es que también podría ser una gran alternativa. Más jugadores que se nos puedan ocurrir, pues a priori, a mí no se me ocurren más jugadores que encajen en este tipo de... O sea, para las necesidades que tiene el Real Madrid. Insisto, vamos a ver qué quiere el Real Madrid. Quiere jugar con Rodrigo de delantero centro, quiere jugar con Rodrigo en el extremo derecho, quiere fichar a un delantero centro un delantero centro, y digo, de calidad. No os voy a poner las estadísticas de Joselu, porque son ridículas comparadas con las de estos chicos. Joselu, además, es un jugador que es, ya no digo ni reserva, seguramente en el Madrid sería el reserva del reserva. Entonces, si el Madrid quiere fichar un delantero centro, pues evidentemente, fiche quien fiche, si es de calidad, compromete un proyecto en el que estén Haaland y Mbappé. Salvo que vendas a Vinicius el día de mañana y te traigas a Mbappé, que eso es otra posibilidad. Pero entonces el proyecto que nos han contado ya estaría cambiando. Ya no sería formar un tridente con Vinicius y Mbappé en ese trío. Sería Mbappé por un lado, el que hayas traído este año por otro, y Rodrigo o quien sea por el otro. Entonces, si fichas un delantero centro como estaba diciendo, que me voy por los terrenos de Úbeda, puedes comprometer el futuro de ese proyecto. Que tienes casi certeza de que incluso puedes fichar a Haaland en el 24 o en el 25, que lo tienes muy claro. Bueno, pues entonces sería fácil. Puedes reforzar el extremo derecho y alternar, por ejemplo, en el caso de Gnabry, que es muy parecido en ese sentido a Rodrigo, Gnabry y Rodrigo pueden jugar tanto de delantero centro como extremo derecho, con lo cual ya tendrías un ataque de Vinicius, Rodrigo y Gnabry. A ver, es un ataque bastante apañado, diría yo. Un ataque con velocidad, un ataque con mucha calidad. Los tres jugadores son muy asociativos, sobre todo Gnabry y Rodrigo. Entonces, además, por lo visto, el Bayern quiere poner a Gnabry a la venta, con lo cual tampoco sería no sería un mal movimiento. Leroy Sané estaría en las mismas, pero eso ya depende de cada gusto. A mí particularmente me gusta más Gnabry. No es porque crea que sea mejor, creo que de hecho Sané tiene mejor disparo que Gnabry. Lo que pasa es que, como he dicho antes, Sané es un jugador que si el partido no va por donde él quiere, se viene muy abajo. Entonces, esas son las opciones que puede manejar el Madrid. Más allá de esas, pues no sé, si alguien tiene algún comentario que dejar, que lo deje. Porque, a ver, opciones puede haber muchas más, pero opciones viables, yo no veo tantas. Seguramente hablemos de algún delantero o extremo derecho joven que está rindiendo bien. Podemos hablar por ejemplo, de Saka, del Arsenal. Pero me parece irreal ese fichaje. Creo que de 100, 120 millones... ese fichaje no va a bajar. Y evidentemente el Real Madrid sí que no va a gastarse ese dineral por Saka. Eso, vamos, que se lo quite cualquiera de la cabeza. Creo que Gnabry por unos 40 millones podría ser factible y sigue siendo un buen jugador, igual que le podría pasar a Leroy Sané. Entonces, insisto, no voy a hablar de jugadores imposibles o que valgan más de 100 millones, porque creo que el Madrid no va a gastarse 100 millones en un extremo derecho. Saka juega en esa posición. Entonces, bueno, si tenéis algún comentario, o si se me ha quedado alguien en el tintero, o estáis viendo un movimiento que yo no veo, ya sabéis que lo podéis poner en la cajita de comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo, que además vamos a intentar hacer un vídeo en los componentes de 14 copas, bueno, pues haciendo pequeñas apuestas de qué movimientos va a haber este verano con respecto a los club top de Europa. En fin, chicos, que espero que tengáis un buen día y hasta otra.